Génesis 9, 18, 11. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé que se propagaron por toda la tierra. Noé era agricultor y fue el primero en plantar una viña. Bebió del vino, se emborrachó y quedó desnudo dentro de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio a su padre desnudo y salió a contárselo a sus dos hermanos. Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron ambos sobre sus hombros y caminando de espaldas taparon la desnudez de su padre. Como tenían el rostro vuelto, no vieron desnudo a su padre. Cuando Noé se despertó de la borrachera y se enteró de lo que había hecho con su hijo menor, dijo: «Maldito sea Canaán, sea el último siervo de sus hermanos». Y añadió: «Bendito sea el Señor, Dios de Sem, sea Canaán su siervo. El Señor haga fecundo a Jafet y more en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo». Noé vivió después del diluvio 350 años. Noé vivió un total de 950 años. Génesis 10. Estos son los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, nacidos después del diluvio. Hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Yaván, Tubal, Mesec y Tirás. Hijos de Gomer: Askenat, Rifat y Togarma. Hijos de Yaván: Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanín. De estos se ramificaron los pueblos de la costa por países, cada uno con su lengua, por familias y naciones. Hijos de Cam: Cus, Misraim, Put y Canaán. Hijos de Cus: Seba, Javila, Sabta, Rahama y Sabteca. Hijos de Rahama: Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, el primer héroe de la tierra. Fue un heroico cazador ante el Señor, por eso se dice heroico cazador ante el Señor como Nimrod. Las capitales de su reino fueron Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Senaar. De ese país salió para Asur y construyó Nínive, Rehobotir, Calag y Resén. Entre Nínive y Calag es la gran ciudad. Misraim engendró a los lidios, anamitas, leabitas, naftujitas, patrusitas, calusitas y caftoritas, de los que proceden los filisteos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, y a los jebuseos, amorreos, girgaseos, heveos, arquitas y sinitas, arbaditas, samaritas y jamatitas. Después se dispersaron las familias cananeas. La frontera de los cananeos se extendía desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección a Sodoma, Gomorra, Admá y Seboín hasta Lesa. Estos son los hijos de Cam, por familias y lenguas, por territorios y naciones. Sem, hermano mayor de Jafet y antepasado de todos los hijos de Heber, también engendró hijos. Hijos de Sem: Elán, Asur, Arfaxad, Lud y Arán. Hijos de Arán: Uz, Hul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Selag, y Selag engendró a Heber. Heber engendró dos hijos. Uno se llamó Peleg, porque en su tiempo se dividió la tierra, y en su hermano se llamó Yoctán. Yoctán engendró a Almodad, Selef, Hasarmabet, Yeraj, Adorán, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Javila y Yobab. Todos estos fueron hijos de Yoctán. Su territorio se extendía desde Mesa hasta Sefar, la montaña oriental. Esos son los descendientes de Sem por familias, lenguas, territorios y naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por genealogías y naciones. De ellas se ramificaron las naciones de la tierra después del diluvio. Génesis 11. Toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente encontraron una llanura en la tierra de Senaar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: «Vamos a preparar ladrillos y cocerlos al fuego», y emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de argamasa. Después dijeron: «Vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra». El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. Y el Señor dijo: «Puesto que son un solo pueblo con una sola lengua y esto no es más que el comienzo de su actividad,
Ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Bajemos pues y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Estos son los descendientes de Sem. Sem tenía 100 años cuando engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Después de haber engendrado a Arfaxad, vivió Sem 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad tenía 35 años cuando engendró a Selag. Después de haber engendrado a Selag, vivió Arfaxad 403 años y engendró hijos e hijas. Selag tenía 30 años cuando engendró a Eber. Después de haber engendrado a Eber, vivió Selag 403 años y engendró hijos e hijas. Eber tenía 34 años cuando engendró a Peleg. Después de haber engendrado a Peleg, vivió Eber 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg tenía 30 años cuando engendró a Reu. Después de haber engendrado a Reu, vivió Peleg 209 años y engendró hijos e hijas. Reu tenía 32 años cuando engendró a Serug. Después de haber engendrado a Serug, vivió Reu 207 años y engendró hijos e hijas. Serug tenía 30 años cuando engendró a Nahor. Después de haber engendrado a Nahor, vivió Serug 200 años y engendró hijos e hijas. Nahor tenía 29 años cuando engendró a Teraj. Después de haber engendrado a Teraj, vivió Nahor 119 años y engendró hijos e hijas. Teraj tenía 70 años cuando engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Estos son los descendientes de Teraj. Teraj engendró a Abraham, Nahor y Harán. Harán engendró a Lot. Harán murió en vida de su padre Teraj en su país natal, Ur de los Caldeos. Abraham y Nahor se casaron. La mujer de Abraham se llamaba Sarai y la mujer de Nahor Milcá, hija de Harán, padre de Milcá y Iscá. Sarai era estéril, no tenía hijos. Teraj tomó a Abraham su hijo, a Lot su nieto, hijo de Harán, a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para dirigirse a la tierra de Canaán. Llegaron a Harán y se establecieron allí. Teraj vivió 205 años y murió en Harán. Salmo 4. Al director, con instrumentos de cuerda. Salmo de David. Escúchame cuando te invoco, Dios de mi justicia. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí, escucha mi oración. ¿Y vosotros hasta cuándo ultrajaréis mi honor, amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis, reflexionad en silencio de vuestro lecho. Ofreced sacrificios legítimos y confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en su trigo y en su vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea.
Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea había dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curó, y los seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania.